Está, ahí sí, ahí dice grabando. Ya, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro tecito metodológico 5. Cumplimos un hito porque hemos llegado a todos los dedos de una manito con este programa. Ahora vamos a tener que contar los capítulos con las dos. ¡Yay! Le damos entonces la bienvenida a este capítulo a un tremendo amigo, colega, compañero de trinchera, además de ser profesor en nuestra querida Universidad Playa Ancha. Tuvimos, o yo considero que tuve la suerte de formarme con él en el doctorado en psicología. No vamos a contar, se van a salir detalles de nuestra formación probablemente, para que vean que no hay que ser una lumbrera para tener un doctorado. Y nada, pues hoy día nos va a acompañar nuestro querido Álvaro Ayala del Castillo, que si vieran su perfil de Twitter sabrían que es un hombre renacente. Álvaro, preséntate brevemente, para que te conozcan por tus propias palabras. Sí, se escuchó entrecortado la última parte de tu alabanza, pero ya asumo que eran puras palabras bonitas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Créanlo o no, esta es mi primera invitación pandémica a compartir en un conversatorio, así que estoy muy contento de que poder justamente ser con ustedes, con mi comunidad Playa Ancha, con mis estudiantes, colegas, amigues. Y bueno, en el fondo, parte de mi formación profesional sí tiene que ver mucho con psicología, pero también tengo formación audiovisual, estudié dirección de fotografía en cine con el director de fotografía del Chacal de Nahual Toro. Estudié también, me gané una beca de Fondar, estudié diplomado en guión de cine. Y también en Estados Unidos participé en algunas productoras de cine para unos documentales de Netflix que se llama Cuba y el camarógrafo, y para otro para HBO que se llama 15, que es la historia de mujeres, adolescentes quinceañeras latinas viviendo su fiesta de 15 años en Estados Unidos. Entonces también, y eso, en el fondo un poco siempre pololeando con lo audiovisual, con el cine, la fotografía, y eso hoy día tratando de articularlo con la psicología también, pero desde un rollo más participativo y desde un rollo también de investigación. Oye, sí, vamos a llegar al tiro en lo que estáis haciendo ahora, pero siempre una parte importante de los tecitos es poder pensar desde dónde venís, cuál es el camino recorrido a esto, po, y ahí, cuál es como tu primer contacto con la metodología, en general con la metodología de la investigación. Después vamos a ir en su vertiente y todo lo demás. Sí, es interesante. Yo pienso que, y creo que lo he venido reflexionando hace pocos días, en verdad, como esta afinidad que tengo por las imágenes, por lo visual. Yo creo que tengo una gran resistencia, por así decirlo, como a la escritura formal, y siempre me di cuenta que una forma de entender a las personas y una forma de también poder expresarme de una manera más sincera, espontánea y real, desde mi experiencia, tenía que ver con el uso de las imágenes. En ese sentido, yo creo que en términos como de metodología de investigación, siempre me llamó la atención el poder trabajar, y muy ingenuamente, creo yo, partir con una mirada muy ingenua de lo que era trabajar con imágenes y jóvenes en particular. Sobre todo, poder manipular una cámara, poder, en el fondo, hacer encuadres visuales, poder contar, mostrar imágenes en definitiva. Yo pienso que mis inicios, siendo súper sincero, fue más bien por la parte técnica de las herramientas audiovisuales. Eso fue como mi primera inquietud, poder llevar una cámara de video o de fotografía a la escuela. Principalmente al trabajo con jóvenes, y después fui comprendiendo, desde, primero, como le dije, de esta pasión por lo visual, después fui entendiendo, muchos años después, quizás en mi doctorado, cuando estaba haciendo mi doctorado, como el potencial de transformación que tienen las imágenes, que tiene el contar historia a través de imágenes,
cuando lo llevas a una comunidad y empiezas a problematizar sobre problemáticas que hay en la comunidad desde lo visual. Y en ese sentido, mi primer trabajo así, por así decirlo, potente o ya metodológicamente centrado en eso, fue en una escuela pública municipal de Valparaíso, cuando queríamos un poco comprender cómo los chiquillos de enseñanza básica de una escuela municipal vivían la Ya, convivencia escolar. Entonces ya. ahí, bueno, hubieron cosas buenas, pero también fue un desastre, porque ¿Por qué? porque fue un desastre, porque en el fondo se me ocurrió trabajar como con, no sé, como 5 cursos de estudiantes y cada curso tenía por lo menos 30 estudiantes. Y mi idea fue llevar una cámara para cada estudiante, una cámara desechable. El problema no fue ese, el problema no fue llevar las cámaras, el problema fue qué hacemos con tantas fotos, qué hacemos después con tantos rollos de fotos y cómo analizamos esta cantidad de información visual y cómo la categorizamos. Y yo pienso que ahí, primero fue un problema presupuestario, porque en ese tiempo hice desembolsar una cantidad de plata en cámaras y en rollos y en revelados, que me comí gran parte del presupuesto Ya. y de la investigación, pero también después, por esa poca experiencia, me fue muy difícil también un poco dialogar con esa cantidad de fotos. Yo creo que y todavía tengo los rollos ahí, yo creo que por lo menos habían unas 300 fotos. Wow. Y entonces, por lo bajo 300 fotos. Y eso fue una experiencia que me ayudó mucho a comprender primero los alcances de la fotografía, lo logístico de la fotografía y algo muy importante, lo ético de las imágenes cuando uno las produce en una comunidad, sobre todo cuando está problematizando sobre la violencia. Lo que significa llevar una cámara en una comunidad que está siendo afectada por violencia tiene implicancias bien complejas, porque en el fondo la gente se asusta, ¿no? Los profesores se asustaban, pensaban que los iban a denunciar, los estudiantes estaban así como terriblemente ávidos por querer justo sacar la foto al profe donde estaba como maltratando a un estudiante, y eso también creo que en alguna medida tensionó, por así decirlo, esa experiencia. Fue difícil, porque Oye, me tiré un ya, piscinazo. pero espérame. Calma, que estáis abriendo tu corazón muy rápido, pues me estáis dejando sin preguntas. Perdón. Dosifica tu amor. Es que estoy emocionado, es mi primera vez que me invitan. Oye, espérame, pero tú estás hablando de una técnica en concreto, dentro de lo que hemos llamado como de manera introductoria las metodologías audiovisuales, pero tú estás hablando de una forma de metodología audiovisual en particular. Las metodologías audiovisuales son metodologías en sí mismas, son recursos enmarcados en otras metodologías. ¿Cómo entendemos la metodología audiovisual? Muy interesante pregunta. Yo creo que claro, hay que hacer como varias distinciones. Tenemos metodologías visuales y audiovisuales que buscan principalmente poder comprender los sentidos y significados que están puestos en las imágenes. Por ejemplo, una metodología podría ser analizar la publicidad. Con una compañera, con la Maca Morales, una vez analizamos como la publicidad que utilizaba el Ministerio de Educación respecto a sus campañas de violencia escolar. Entonces, lo que hacíamos ahí, por ejemplo, era analizar como la semiótica, ¿no? Como la parte más lingüística de lo visual. Por ejemplo, cómo está ubicado, en qué parte del cuadro está ubicado el niño, cuál es el texto que acompaña la imagen, si ese texto se relaciona con lo que expresa la imagen, si los colores utilizados son colores tenues, colores vívidos, etc. Entonces, eso podríamos decir que hay una gama de metodologías audiovisuales que lo que busca es comprender los sentidos y significados que están producidos culturalmente dentro de ese formato que podríamos decir que es un póster, una fotografía. Principalmente ahí aparece lo que es el análisis del discurso visual, ¿ya? Y es un análisis del Ya, discurso crítico, porque en el fondo ok. entendemos que hay elementos institucionales, culturales y políticos que se transmiten a través de ciertos íconos culturales, visuales, y que esos íconos se socializan, ¿no? Entonces como que los lanzamos al mundo
pero ese mensaje no es neutral. Ese mensaje tiene también una connotación política, social, económica, y eso tiene una repercusión en quien recibe esa imagen, ¿no? Esa es como una línea que tiene que ver con lo semiótico visual. Otra línea tiene que ver un poco con poder documentar, ¿no? Documentar experiencias, situaciones, realidades. Y para eso el trabajo es principalmente ligado como a la etnografía visual, que se llama. Que en el fondo es cómo vamos documentando como ciertos procesos, dinámicas de ciertos grupos o comunidades, y cómo eso lo vamos documentando a través de imágenes, porque son elementos tan específicos y tan particulares que la parte narrativa verbal quedaría corta para poder mostrar o expresar la particularidad de esa dinámica de convivencia social, por ejemplo, que tiene cierto grupo. Por lo tanto, ahí aparece lo que es la antropología visual, principalmente con esta línea que es la etnografía visual. En vez de ir con una libretita de notas, que es lo que conocemos como la pega clásica del etnógrafo, que vamos anotando todo lo que va pasando, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, en vez de esa notita, le damos más valor a un dispositivo de registro visual, que puede ser una cámara, o que puede ser fotográfica, o una cámara de video. Entonces, lo que queremos ahí un poco es retratar como la dimensión más identitaria, cultural, y cómo eso lo documentamos a través de una fotografía o un video. Y la tercera línea que tiene de trabajo lo audiovisual tiene que ver ya con esta línea de la amplificación sociocultural, definitivamente con la emancipación o empoderamiento de las comunidades, utilizando lo visual como un instrumento para que la comunidad se encuentre, para que la comunidad se reconozca, y particularmente pueda también decir algo, ¿no? Que eso que no es solamente un ejercicio de retrato, sino que esto en el fondo lo que busca es que tenga un impacto más allá de mi propia comunidad, y que ojalá los líderes o quienes tienen el poder de tomar decisiones para cambiar esa realidad que estamos documentando pueda hacer algo al respecto, ¿no? Y ahí aparece mucho la línea de lo visual ligado como a la metodología de investigación basadas en el arte. Y si eso lo ligamos con lo comunitario latinoamericano, aparece un poco ya la fotografía o el video como una herramienta de empoderamiento comunitario, de transformación social, que busca dos cosas. Primero es como sensibilizar a una audiencia sobre ciertas problemáticas que están fuera de su propia comunidad, y a través de nuestro trabajo visual le mostramos esta dimensión de opresión. Y segundo es poder canalizar las voces de estas comunidades o de estos grupos que han sido históricamente oprimidos, y que en esta oportunidad la fotografía o el video pasa a ser una nueva voz, y a través de esa nueva voz tienen la oportunidad de expresar algo que nunca antes nadie se había interesado en saber cómo estaban viviendo o qué es lo que ellos querían decir. Entonces, cuando una comunidad, por ejemplo, nunca nadie te preguntó cómo estás y cómo te sentís, cómo es o significa vivir esta experiencia de opresión, es muy difícil contarlo en palabras porque no tenía ese ejercicio de narrar tu problema. Y ahí aparece justamente lo visual como un canal que ayuda un poco a elicitar esas ideas que tú tienes, pero ya en un formato visual. Más o menos yo creo que por ahí podríamos decir que hay tres líneas más o menos que yo puedo identificar que son claras de las metodologías visuales, que tienen que ver con lo semiótico, lingüístico, que tiene que ver con la antropología visual, y lo que tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades a través del uso de estas herramientas audiovisuales o visuales. Oye, y bueno, parece que mi video se quedó pegado, así que, o yo lo veo pegado, pero bueno, en fin. Sí, te has pegado, pero te escuchamos bien. Ya, Sí. pulento, si lo importante, tú eres el protagonista de hoy, yo solo hago las preguntas. Claro. Y este trabajo con estos recursos audiovisuales, participativos, igual están como dentro del rango de la innovación metodológica, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que dada mi experiencia en Chile, hay muchas ganas de poder utilizar
estas herramientas desde un punto de vista de la innovación investigativa. Creo que también desde esa mirada, ¿cómo puedo decirlo? Como, no sé, como con ganas de experimentar, que yo les comentaba, con la cual yo partí, hay muchos investigadores que un poco quieren probar eso. El problema de eso, de esa innovación de lo visual en las investigaciones, es que no siempre lo visual va a ser la mejor herramienta para levantar información o para construir conocimiento. De repente incluso lo visual puede ser una amenaza para las comunidades y puede ser un problema para las comunidades, sobre todo aquellas comunidades que viven en situación de violencia u opresión bastante compleja. La presencia de una cámara puede generar mucha más tensión y puede incluso obstaculizar que las personas se atrevan a contar algo, porque está el temor a la suspicacia de que esas fotos, en vez de contar una historia, podrían ser utilizadas para poder denunciar algo o denunciar a esas personas que están un poco sacando fotos. Entonces, en general, sí, yo lo que creo que en Chile, o lo que yo he visto, se ha trabajado últimamente harto con la herramienta Fotovoz, y en contexto educativo creo que eso ha ido tomando bastante fuerza, y creo que también que es una metodología que ha ido ganando cierta experiencia entre los propios investigadores. Entonces, podría decir que ahí hay una línea clara, y donde uno, si busca en internet, va a encontrar hartos proyectos de Fotovoz, y ahí creo que hay una innovación interesante y poco amenazante también. Pero sí es importante hacerse la pregunta: ¿por qué estoy privilegiando la fotografía o lo visual por sobre otro tipo de discurso? Eso es importante también, como de Oye, preguntarse, ¿no? Si responde más como una necesidad mía de experimentar con la fotografía, que era lo que me pasó a mí al principio, o si realmente yo creo que este es el camino metodológico que me va a permitir, no solo no a mí, sino como a la comunidad, al grupo, poder elicitar un discurso, poder sacar para afuera, por así decirlo, algo que de otra forma no habría sido posible. oye, y una pregunta, Alvarito, el Albarroc. Ajá. Cuando nosotros, porque yo te pregunto si esto es más bien como de la innovación, pues entonces esto también tenéis que instalarlo en el horizonte entre los recursos investigativos. Cuando tú hayas estado, cuando tú hayas hecho esto, por ejemplo, ya, pensemos en el doctorado y todo lo que fue Ujú, tu experiencia ahí. ¿Los ujú. recursos fue así como súper bien recibido de una? Así como, ay, qué buena idea, herramientas audiovisuales, o cómo es plantear la idea de lo audiovisual para una investigación. Sí, interesante. Yo creo que cuando lo planteé, eh, fue bastante bien recibido. Creo que primera vez, al menos en el programa de psicología y que compartimos contigo, Boris, nunca antes nadie había utilizado fotografía para trabajar en una investigación. Entonces, eso fue bastante bien recibido. Creo que generó como bastante interés, pero sinceramente creo que ese interés trascendió un poco. Por ejemplo, después René Esquella, a propósito del trabajo que hice yo con Fotovoz, él hizo un Fotovoz con comunidades que estaban ligadas al trabajo o al activismo medioambiental, y también había otra compañera, la Lorena, que también empezó a indagar un poco como el concepto de bienestar subjetivo en estudiantes, también ligado como al tema de convivencia escolar. O sea, yo creo que en parte ahí sembré una pequeña semilla que proliferó ahí, pero siento yo que esa innovación quedó ahí. Por ejemplo, creo que Fotovoz hoy en día es una herramienta muy potente, pero hay tecnológicamente otras herramientas visuales de investigación mucho más poderosas que Fotovoz, y al menos en mi experiencia, donde yo partí con esto del audiovisual, quedó en eso, no siguió. Y eso ahí es interesante también, porque, y tiene que ver un poco con esto del negocio de las publicaciones y todo, que no existe ¿cómo se puede decir? Dentro de la comunidad científica, lo visual está validado, es aceptado como una herramienta potente de investigación, pero a la hora de buscar la validez de esos datos, o incluso la misma confiabilidad de esos resultados, se cuestiona un poco
qué tan riguroso fue el proceso de trabajo con fotografía y si eso amerita ser considerado un conocimiento científico. Entonces, tiene sus pros, porque la gente es como, wow, fotografía, qué interesante, pero ¿cómo? Y después como, ya, pero cuando publiquemos, vas a tener que igual complementar con resultados de una encuesta, o vas a tener que hacer como más entrevistas, porque solamente con la fotografía no lo podemos considerar, o es mucho más difícil considerarlo como un conocimiento científicamente válido. Entonces, Ya. ahí yo creo que hay hartas tensiones todavía por resolver. O sea, te exige como la triangulación, ¿no? Como que por sí solo lo audiovisual necesita otro soporte. Exacto, porque si yo si hubiera hecho solamente un análisis de discurso escrito, podría haber perfectamente quedado ahí, ¿no? Como la misma metodología en sí tiene más estatus, el análisis de discurso tiene más estatus científico que el fotobús, por ejemplo. Y eso creo que tiene Claro. que ver un poco con, eh, sí, porque también sabemos que esto de la construcción del conocimiento científico en ¿cómo se puede decir? Eh, está un poco cooptado también, ¿no? Como que eso es importante también decirlo, que, porque al final las metodologías visuales, o al menos la que yo estaba trabajando, no tenía tanto que ver con validar una hipótesis de investigación o comprobar algo, sino que tenía que ver más con el empoderamiento de un grupo de mujeres estudiantes. Entonces, no quiero decir con esto que mis profesores estaban en contra de eso, pero lo que quiero decir es que dentro de la comunidad científica tiene más validez o tiene más valor, por así decirlo, poder construir conocimiento desde la mirada del método científico que construir conocimiento desde la experiencia de trabajo comunitario. Entonces ahí creo que también fueron desafíos que fui comprendiendo después con el tiempo de por qué tenía que triangular más información aparte de la fotografía y no solamente trabajar con la fotografía. Oye, bueno, lo audiovisual, lo has dicho hartas veces, has hablado hartas veces de las comunidades. Esto se enmarca dentro de la investigación, acción participativa, eso es como el marco también de apoyarse en lo audiovisual, como el Exacto, foco en rescatar el sentir y el pensar y el percibir de las comunidades. por supuesto, sí. Ahí yo creo que lo interesante es cómo también en Latinoamérica nos hemos apropiado de estas herramientas fotográficas o visuales para poder contar nuestras propias historias, para poder contar nuestras propias experiencias de opresión. La mayoría de estas herramientas fueron diseñadas en Estados Unidos o dentro del mundo anglosajón particularmente. Y culturalmente, claro, la forma de contar eh, estas problemáticas desde esa mirada gringa, por así decirlo, quizás no buscaban más bien documentar un problema más que buscar el empoderamiento de una comunidad. Entonces, yo Ya. creo que aquí lo interesante es que Latinoamérica como que lo llevamos, tomamos eso, pero como que lo fortalecimos mucho más para poder contar historia. Entonces, yo creo que ahí hay como una línea que para los que les interesa esto, es lo que se llama el arte comunitario y es lo que se llama la documentación comunitaria. Entonces, y lo principal es como poder hacer un trabajo participativo con una comunidad, problematizar sobre algún fenómeno que esté como atravesando ese grupo, esos sujetos, esa comunidad, y que es la propia comunidad la que elige el dispositivo artístico con el cual quiere transmitir ese diagnóstico o esa problemática. Entonces, podrían perfectamente elegir la fotografía, podrían perfectamente elegir un documental, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, tienen el ejemplo, valga la redundancia, de una experiencia que en Colombia, que se llama Huellas de Paz, que es documentación comunitaria, y lo que ellos hacen es trabajar con niñas y jóvenes de sectores rurales de Colombia que han sido afectadas por la guerrilla, ¿no? Por los conflictos armados. Entonces, esa experiencia muestra que
que el uso de, o sea, que al final la forma en que los niños querían mostrar su realidad tenía que ver con que ellos querían mostrar imágenes de dónde vivían, cómo vivían, como los efectos o las consecuencias de los conflictos armados en sus comunidades rurales, y ellos mismos eligieron la fotografía. Pero también tuvieron un problema, que si tú vas con una cámara en Colombia, en una zona de conflicto armado, eso es muy peligroso para la persona que porta una cámara, porque en el fondo eso podría generar cierta suspicacia, resistencia, e incluso te podrían matar si te pillan sacando fotos en esos sectores. Entonces, sí, viene de la investigación-acción participativa, creo que la investigación-acción participativa adoptó estas herramientas visuales, fotográficas, del arte comunitario, de la documentación comunitaria, y lo transformamos para contar nuestras experiencias de opresión en Latinoamérica y nuestras subjetividades, ¿no? Como también vamos descubriendo nuevas subjetividades que han estado invisibilizadas por los relatos hegemónicos, por los relatos de los poderosos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, cuando hablamos de un problema, existen ciertas voces que se imponen por sobre otras para contar lo que pasa en un territorio. Entonces, ¿pero qué pasa con las voces de las propias comunidades? ¿Qué pasa con las voces de los propios sujetos? Entonces, en ese sentido, la investigación-acción, sumándole estas herramientas visuales, fotográficas o audiovisuales, no hacen más que desafiar los relatos hegemónicos sobre sus propias experiencias. Oye, es bien incendiaria tu invitación, ¿qué querés que te diga? Pero está bien, porque en el fondo es algo que hablábamos un poco, que es como que hemos ido conversando a lo largo de los tecitos, tiene que ver con la apuesta transformadora de la investigación también. Ahora, Exacto. en el trabajo que con las comunidades, voy a replantear la pregunta. Uh-huh. ¿Cuáles han sido como tus principales aprendizajes en este camino de lo participativo y lo audiovisual y estas dos cosas puestas en común? En esto que tú dijiste al principio, ¿no? Como esta intencionalidad de poner las imágenes y la psicología a conversar, de alguna manera. ¿Cuáles han sido Sí, tus aprendizajes en eso? mi aprendizaje, mira, yo creo, siguiendo un poquito lo incendiario, voy a leer un párrafo que me va a servir para responder de un cineasta irlandés que se llama Ken Loach, y este libro se llama Desafiar el relato de los poderosos. Lo he buscado en PDF y no lo encontré, así que me lo tuve que comprar, pero después lo puedo escanear y se los mando. Pero en el fondo lo que dice Ken Loach dice, lo que tratamos de hacer con nuestras películas, o puede ser fotografías, es plantear dudas, subvertir, trastornar, agitar, educar, organizar. Lo primero es agitar. Sí, eso es lo que tratamos de hacer, desafiar el status quo, el relato de los poderosos. Yo pienso que eso como que resume en gran parte lo que significa o lo que ha significado para mí trabajar con fotografía, con video, que tiene que ver con poder desafiar esto que se da por sabido o a esas cosas que están naturalizadas. El primer aprendizaje es eso, como que este tipo de metodologías permite desnaturalizar lo cotidiano, permite a través de imágenes conocer otras perspectivas, sobre todo de aquellos que están más invisibles dentro de una comunidad. Cuando tienen una cámara es una arma muy poderosa para poder decir, mostrar cosas que antes esas personas no habían sido nunca escuchadas, ni siquiera alguien interesada en poder saber cómo son, y qué viven y cómo están experimentando la opresión. Ese es un primer aprendizaje. Nos sirve para poder desnaturalizar lo cotidiano y comprender y conocer miradas alternativas, sobre todo de aquellos que están más invisibilizados en una comunidad. Lo segundo que he aprendido es que en muchas ocasiones el dispositivo técnico como la cámara o no sé, o ahora hay investigaciones con realidad virtual, muy interesante, es un facilitador, pero no es lo más importante. Creo que lo más importante es el trabajo con la comunidad, poder empatizar con la comunidad, poder conocer la comunidad y en algunos casos tratar de ser un aliado,
de la comunidad, sobre todo cuando uno está en una posición de privilegio o está en una posición que tiene ciertos recursos que puede poner a disposición de esos grupos más oprimidos. Creo que ese es otro aprendizaje. La cámara no es lo más importante es poder construir un proceso crítico, reflexivo, y al final del proceso viene la cámara un poco para terminar de documentar esa problematización que hicimos previamente, conversando, discutiendo, reuniéndonos y problematizando sobre algo. Por ejemplo, no sé, yo en un trabajo que hice para mi tesis de doctorado, trabajé con estudiantes, solo mujeres de un liceo técnico femenino, y el problema era la discriminación lesbofóbica, ¿no? Entonces lo que hicimos antes de salir con la cámara a denunciar ese problema, lo más importante fue primero conocernos, yo como hombre, conocer la experiencia de esta estudiante, comprender sus experiencias de discriminación, y después como grupo lo que hicimos fue como autoformarnos en un marco conceptual, teórico, que nos permitiera comprender los problemas que ocurrían en el liceo. Entonces, leímos sobre Judith Butler, Beatriz Preciado, leíamos feminismo, teoría de género, etc. Y después de ese proceso, cuando ya teníamos herramientas conceptuales para poder entender por qué ocurrían los problemas de discriminación lesbofóbica en el liceo, recién ahí salimos con la cámara y recién ahí nos hizo sentido que lo visual podía ser una herramienta potente de diagnóstico para poder comprender lo que pasaba en el liceo. Antes de eso no tenía ningún sentido. Y el tercer aprendizaje, creo yo que es muy importante, que tiene que ver con lo ético de utilizar una cámara. Creo que incluso estos aprendizajes a veces me alejan cada vez más de lo visual o audiovisual, porque creo que hay que tener mucho cuidado cuando hay que trabajar con esto. No sé, pues vemos a lo mejor en las noticias cómo los camarógrafos enfocan en primer plano, sobre todo en estas poblaciones más vulnerables, a las familias sufriendo, mostrando la pobreza, mostrando como toda lo más descarnado de esa vulnerabilidad social, o de repente develamos identidades de personas que necesitan ser protegidas, y en ese sentido creo que el aprendizaje pasa por que hay que comprender el uso responsable de estos dispositivos fotográficos o audiovisuales a la hora de entrar a una comunidad, porque si no, podéis como amplificar el problema. Por ejemplo, no sé, ¿qué significa que en una comunidad, lo que les dije hace un rato, si estamos documentando un problema de violencia, aparezca uno de nosotros con una cámara, y que a lo mejor dentro de las fotografías que sacamos aparecen personas en el cuadro que son muy vulnerables, y que después, ¿qué pasa si esa foto llega a la policía o llega, no sé, algún organismo más represivo y pueda identificar las identidades de esas personas? Estamos ahora en Santiago haciendo un trabajo en pandemia, que podríamos hacer también aquí en la UPLA, sobre experiencias de mujeres en pandemia, ¿no? Y sobre todo a propósito de lo que salió respecto a la violencia de pareja y a la violencia intrafamiliar, que ha Sí, hay un aumentado incremento dramático en el dramático. número de Cernamec, ha sido dramático el aumento de las llamadas. Exacto, entonces eso fue un temazo, y con un equipo en Santiago dijimos, ya, ¿qué pasa si en el barrio que trabajamos, esto en un contexto también universitario, abrimos el espacio para hacer un perfil de Instagram solo de historias de mujeres documentando sus experiencias en pandemia? Entonces, en ese sentido, claro, una de las cosas que yo hacía referencia es como que eso también puede ser peligroso, como para la propia mujer, documentar adentro de su casa la violencia que está experimentando, eh, frente a su opresor, que está ahí mismo, en el fondo. Claro. Entonces, ahí también, claro, entonces es importante como, primero, mantener el anonimato de las personas que van a enviar sus fotos para subirlas a este Instagram. Segundo, no incitar a las personas o a las mujeres a documentar explícitamente esa violencia, sino como también invitarlas
a mostrar, a trabajar más como desde la metáfora, por así decirlo, porque también eso puede poner en riesgo a las propias mujeres. Entonces, ahí es muy importante también trabajar lo ético y el resguardo de las personas, porque creyendo que documentar la violencia desde una mirada explícita de la violencia, eso puede ser, causar más problemas. Entonces, ahí tuvimos que un poco cambiar la consigna para que fuera más abierta la convocatoria, no solamente que documentaran experiencia de violencia, sino que como mujeres documentaran cómo ha sido su experiencia en pandemia, nada más de confinamiento. Y claro, y ahí aparecen otros temas, pues ahí han aparecido, no sé, temáticas ligadas a la maternidad, también temáticas ligadas a la violencia de pareja, eh, etcétera. Pero eso, el tercer aprendizaje tenía que ver con eso, con lo ético del uso de la cámara. Oye, y ya, última pregunta antes de pasar a nuestra sección meter la cuchara. Ajá. Em, ¿Qué te ha pasado a ti con lo audiovisual desde el estallido social hasta ahora? Porque igual lo audiovisual ha sido súper poderoso en términos de herramientas de denuncia, pero de relato también. Entonces, tú desde este ojo más entrenado, no quiero decir experto porque no hemos tratado de sacudir esta etiqueta hace años tú y yo, pero este ojo más entrenado, ¿cómo veis lo audiovisual desde el estallido hasta ahora? Mira, yo cuando estuve en Estados Unidos hice una pasantía en una organización que se llama Witness, que significa como testigo. Búsquelo, witness.org. Y Witness lo que hace un poco es como entrenar a las comunidades que viven en alguna situación de opresión o de violencia, particularmente violencia política, violencia de Estado, violencia policial, a cómo aprender a documentar con tu cámara de celular las experiencias de violencia. Entonces, claro, si uno no tiene entrenamiento, lo primero que uno hace es agarrar el teléfono y grabar a los pacos, grabar a los militares, grabar a la policía, cómo están agrediendo, vulnerando, maltratando o disparando, en definitiva, ya a estas personas, ¿no? Entonces, el entrenamiento consiste en eso, que la documentación de violencia política o de violencia policial tienes que tener cierta preparación mínima. ¿Por qué? Porque pasa que lo primero que hacemos es subirlo a YouTube y no nos cuidamos de un poco resguardar la identidad de quienes aparecen en esos videos. Porque ¿qué pasa si ese video cae en manos de la policía? Y la policía puede justamente ir a buscar a esas personas que aparecen en el video y ser nuevamente víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, Bueno, de hecho, eso fue una de las razones por las que se pidió que dejaran de documentar a la primera línea porque los estaban identificando por los tatuajes, por ¿viste? ejemplo. Ahí tiene un ejemplo. Entonces, yo creo que el celular y el video que llevamos, o la cámara que llevamos todos nosotros en nuestros bolsillos, es un arma súper poderosa, pero hay que tener ciertos resguardos a la hora de usarla, porque primero te expones tú. Si uno interfiere con el celular ¿cómo se llama? Si uno interfiere con el celular en el procedimiento mismo, tú mismo corres el riesgo de ser agredido. Entonces, primero es como mantener una distancia ética que te permita documentar el problema, pero que eso no implique agitar más la situación y que eso termine en que a la persona que están agrediendo la terminen violentando aún más. Entonces, tratar de mantener cierta distancia, poder, por ejemplo, tratar de eh, reconocer la placa de los policías, de los patrullas, poder identificar, por ejemplo, es más efectivo poder identificar el lugar, la hora donde estás ubicado, y porque eso después puede ser utilizado como evidencia en un juicio. Entonces, cuando vemos estos videos que se mueven enteros y que pelean con la policía, esos videos a la hora de llevarlos a una corte, a un tribunal, no sirve de nada. Entonces, yo creo que lo audiovisual y en estallido social, la consigna, o lo que aprendí en Witness, en esa pasantía, es que hay que grabar siendo efectivos en esa grabación. Y no grabar el acto de violencia en sí, sino que lo que hay que grabar es identificar particularmente a los perpetradores de la violencia, las patentes de los vehículos, las placas de los policías, el día y la hora en que fue grabado y puntos de referencia que estén alrededor tuyo para poder identificar el lugar. No sé, estoy aquí afuera de la plaza del Parque Italia, ahí
¿cómo se llama? Está el Cinehoids, ya, listo, ahí tení, y uno graba, y uno también lo que debiera hacer cuando graba este tipo de situaciones es ir narrando lo más objetivamente posible lo que está pasando. Por ejemplo, eh, estamos en Avenida Pedro Montt, la intersección con Avenida Francia, 3 policías empezaron a golpear duramente a 2 estudiantes menores de edad. Y eso ayuda mucho más que increpar a la policía en ese sentido, uno con la cámara, porque después ese video, o sea, lo digo, uno hay que tratar de detener esa violencia, obviamente, por lo que digo, pero si tú estás grabando y te ponía a pelear con los pacos, después ese video no es tan efectivo para utilizarlo como evidencia en un juicio, porque está la interferencia de tu voz, no se escucha bien, no está bien enfocado, está todo movido el video. Entonces, cerrando un poco con esta respuesta, sí, yo creo que tenemos que documentar todo esto, y no solamente por un rollo como histórico, social, sino que también utilizar el video puede salvar a muchas personas de ser acusadas injustamente. Ya sabemos que la policía en ese sentido es capaz de armar montajes, entonces una forma de respaldar estas situaciones o la integridad de las víctimas es justamente grabando, pero de forma eficaz. Muchas gracias. Oye, vamos a pasar a la sección favorita de los fans de Tecito Metodológico, porque aquí es cuando meten la cuchara. Así que vamos a pasar a meter la cuchara. Y antes, recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat o piden manito para poder hacerlas por micrófono. Pero hay un comentario de Macarena Tapia que dice: es muy interesante el tema de la fotografía como forma de contar historias y situaciones. Pienso en Instagram y en varias cuentas que promueven el amor propio y otros tipos de realidades y situaciones para generar conciencia de cierto modo. Gracias, Macarena. Sí, yo creo Ya. que coincido, ¿no? Instagram, eh, ahí lo que está diciendo Macarena es algo que los gringos le llaman storytelling for change, es como contar historias para el cambio. Y eso significa que vamos a utilizar la fotografía para sensibilizar a una audiencia, para contar historias que cautiven y que en el fondo inviten a reflexionar sobre la necesidad de ciertos cambios sociales en diferentes temáticas. Bacán. Ya, chiquillos, les toca meter la cuchara a preguntar. La María nos pregunta: ¿qué sintió cuando trabajó con las niñas de 15 años? Oh, yo creo que eso fue como un aprendizaje muy potente para mí, porque primero, claro, o sea, llegamos a un liceo que estaba viviendo una situación terrible de discriminación lesbofóbica. Imagínense, por ejemplo, que a ese nivel, como que cuando una auxiliar o un inspector identificaba una supuesta pareja de lesbianas dentro del liceo, lo que hacían era como que se metían al Facebook de estas estudiantes, así como las buscaban en Facebook, sus perfiles, y si había como algún indicio de que en sus perfiles habían fotos de ella con otras niñas, no sé, pololeando o dándose un beso, eso después estos auxiliares o inspectores llevaban esa información a la dirección del colegio. Entonces, para mí, primero Wow. fue como encontrarme con una realidad de violencia muy potente y ¿cómo se llama? Que me sensibilizó rígidamente. Y lo otro, como que, y lo que más me gustó fue como ese espíritu guerreras que tenían, así como de dar la pelea, de enfrentarse así a un consejo de profe y pelearla con los profes cuando las trataban así casi como de degeneradas, ¿cachai? Creo que eso también fue un aprendizaje potente, cuando, no sé, como esto que yo juraba que era yo el adulto, hombre, hetero, académico, que iba a ser el aliado o el aliade de estas chiquillas, y me encontré que ellas no necesitaban ese perfil de aliado, ¿no? Ellas ya tenían como una historia de trabajo crítico, de transformación y súper guerreras, así como que en verdad lo que sentí fue mucha admiración y por sobre todo aprendizaje. Aprendí mucho con ella y sobre todo como sus puntos de vista visuales, cómo ellas querían retratar. Me acuerdo muy patentemente, por ejemplo, siempre nos hacemos como esta representación social de que las personas homosexuales son personas en constante sufrimiento. O
sea, porque no son aceptadas, porque no pueden salir del closet, etc. Entonces, como que hay una especie de estereotipo de que los homosexuales, las gays, las lesbianas, trans, etcétera, queer, están en constante sufrimiento, y lo que ellas mostraron con su fotografía fue todo lo contrario, de que dentro de toda esta comunidad heteronormativa y heterosexista, estas estudiantes lesbianas, bueno, obviamente eran agredidas, principalmente verbalmente, pero estas estudiantes mostraban como una especie de felicidad por ser quienes ellas eran, en el fondo, ¿no? Como que en cambio todo el resto de la comunidad estaba así como totalmente sometida como a los mandatos sexistas y heteronormativos, y las pobres estudiantes así como ya no daban más del moño tomate, así que tenían que hacerse porque ese era el perfil de mujer esperado. Estas estudiantes que desafían a todas esas concepciones sexistas heteronormativas eran mucho más felices por ser ellas misma. Y eso lo documentaron a través de la fotografía, y eso fue algo que hasta el día de hoy no dejo de admirar de ella. Oye, la Belén González mete su cucharita y pregunta, ¿cómo controló o mantuvo la compostura a la hora de estar en posible riesgo? ¿Usó algunas habilidades de tolerancia al malestar o cómo actuó ante esta situación? Sí, interesante pregunta. Yo pienso que en esa instancia lo más importante para mí era un poco como establecer ciertos límites. Y sobre todo con el equipo directivo de la escuela, porque lo que esa escuela quería, en definitiva, era que no era proteger a las estudiantes que estaban siendo discriminadas, sino que en el fondo lo que ellas querían era, o esa escuela en definitiva quería, era que no se propagara la chapa o la etiqueta de que ese era un estudiante, un liceo de lesbiana, y que eso trascendiera a la comunidad y que en el fondo bajaran las matrículas porque tuviera la chapa de que era un liceo de lesbiana. Entonces, esa era la preocupación del equipo directivo, imagínense, ni siquiera era como la integridad, el resguardo, el respeto, etcétera, nada de eso. Entonces, ahí yo creo que en el fondo lo que yo entendí era que, claro, si la cabeza en esta estructura piramidal de la escuela, que es la directora, no modificaba o no le establecíamos límites frente a ese tipo de demandas, obviamente de ahí para abajo estaba permitido cualquier cosa. Entonces, creo que en ese sentido lo que hicimos fue establecer límites bien concretos, y al principio de la primera reunión yo le dije a la directora, mire ya, nosotros vamos a hacer una investigación acción participativa con jóvenes, pero si usted quiere que yo trabaje en este liceo y que le ayude a solucionar este problema, usted tiene que comprometer su disposición a recibir las propuestas que con las estudiantes llevemos a fin de año para mejorar este rollo. Si no es así, entonces no están las condiciones para poder trabajar acá. Ya, y aceptó. Y una anécdota súper potente. Resulta que en el proceso, a propósito de lo visual, las estudiantes armamos un pequeño equipo de investigación con las chiquillas, y después las propias chiquillas dijeron, no, ¿sabéis qué? Tenemos que ampliar la convocatoria a todas las cabras del liceo, así que hagamos una segunda convocatoria para que se sumen más cabras. Y ellas mismas hicieron como unos afiches, y eran unos afiches interesantes porque no eran afiches así como, hola, te invitamos a sumarte a esta iniciativa, no, eran afiches así como, estás en contra de la discriminación homosexual, te gustaría que esto cambiara, etcétera, ven y únetenos, bla, bla, bla. Y mostraban así, no sé, eran unos afiches que ya hicieron, donde salían como dos iconos de mujeres tomadas de las manos, o dos hombres tomados de las manos. Entonces, yo tenía plata en ese minuto con un proyecto y mandamos a imprimir 4 afiches grandes, así como póster. Y los pegamos en diferentes puntos, obviamente con la autorización de la directora, los pegamos en diferentes puntos del liceo. Un día apareció uno de esos afiches roto, rajado por la mitad. Y eso fue un incidente súper grave. ¿Qué pasó? Un poco apelando como a cómo la comunidad fue madurando, creciendo y aprendiendo frente a lo que estaba pasando a propósito de esta investigación que estábamos haciendo. Fue que en la hora de formación, antes de entrar a clase en el patio de recreo, el inspector, miren, fue el inspector, sin que nadie le dijera nada, tomó los pedazos de póster rotos y dijo que eso no estaba permitido, que era intolerable, que eso no estaba permitido y que no iban a aceptar ningún tipo de manifestación de violencia hacia ninguna de sus compañeras, y menos en las iniciativas que ellas participaban.
Y ese fue como el mensaje, sin que nadie le dijera nada. Y esto ponele que fue en mayo. Terminamos el proyecto en noviembre y yo me fui y me di la última vuelta por el liceo y todavía estaban los 3 afiches pegados, intactos, sin siquiera una raya o un mensaje escrito en esos afiches. Entonces, yo creo que, claro, primero partí yo poniendo límites, pero después fue la propia comunidad la que fue aprendiendo y finalmente comprendiendo la necesidad de ser más inclusiva esta comunidad. Sí, yo me acuerdo de la defensa de tu tesis y era visualmente muy bonita y muy potente también, porque trabajaron también un poco los rayados de los baños, ¿no? Como Exacto. que era parte de las muestras de violencia, eran los mensajes de los baños. Exacto. Entonces, en esa instancia, nosotros le dijimos a los estudiantes que eran parte del equipo de investigación, ya chiquilla, ya cachamos, le hemos leído teoría, hemos reflexionado, hemos comprendido, hemos hecho un montón de role-playing para entender teatro lo oprimido, utilizamos un montón de cosas para entender qué pasa en el liceo. Ahora, ¿qué pasa si respondemos a través de fotografías la siguiente pregunta que construimos entre todos? Fue como, ¿qué cosas facilitan la discriminación en mi liceo y qué cosas previenen la discriminación en el liceo? Y fue como ya, respondamos fotográficamente esta pregunta. Y ellas lo que hicieron fue ir a los baños y sacaron fotos de los insultos que habían hacia sus compañeras que habían sido mamá, adolescentes, y a las que eran estudiantes que tenían pareja del mismo sexo o que eran definitivamente lesbianas. Y ellas documentaron eso a través de fotografía. Oye, y la Cami Sandoval con sus preguntas agujitas como siempre, ¿existirá alguna posibilidad de leer esa investigación tan bacana? Sí, les voy a facilitar mi documento de tesis o les voy a tratar de seleccionar ahí la parte de la metodología por lo menos y los resultados para que sí, se las voy a hacer llegar. Sí, Sí. Álvaro y yo compartimos la misma deuda con el mundo, ninguno de los dos ha publicado los resultados de su maldita tesis doctoral. Ay, sí, qué terrible. Sí, adeudamos, es que me acuerdo un poco lo que hablábamos la semana pasada con la Claudia Carrasco, porque esto en ¿Ya? el publicar no es solo publicar para las grandes revistas, sino también es dar a conocer Mm. al mundo un poco las cosas que hay encontrado para la transformación. Entonces, yo creo que nuestras tesis guardadas no están transformando nada. Ese es tirón de orejas para nosotros. Sí, ¡Público! Además. sí. Oye, ya, la Yanela, perdón, Raggio, comenta, qué brígido, ¿no? Si está, es potente, es muy potente la investigación. Yo creo que mientras más refináis, y no sé si el Álvaro está un poco de acuerdo conmigo, pero mientras más refináis la metodología, más potente es lo que pilláis. Sí, sí. Y por ejemplo, ahora estoy pensando en levantar un proyecto de investigación sobre violencia policial en la escuela utilizando metodologías visuales y audiovisuales participativas para trabajar nuevamente con jóvenes y ver cómo experimentan la violencia política a través de la violencia policial en sus comunidades y cómo eso les Como impacta. lo que, sí, como lo que pasaba el año pasado con el instituto, puesto de tener a los pacos estacionados afuera todos los días. Está el Instituto Nacional, en Valparaíso tenemos, bueno, el Eduardo Labarra, que son como colegios emblemáticos que sabemos que se han enfrentado a las policías. Está el Eh, Carmela Carvajal en Santiago, el Liceo Mujeres. eh, el Liceo Está 7 de Niñas. el Liceo Siete de Niñas. Tenemos en Temucuicuy, la escuela rural de Temucuicuy. Ya eso no es violencia policial, es una militarización del Sí, po. espacio escolar. Entonces, sí, tengo ganas de poder armar algo por ahí. Oye, ¿y podemos compartir el perfil de Instagram en el que estáis trabajando con los relatos? Yo creo que está bacán que lo podamos también Sí, dar a conocer. déjame aquí buscar. Ay. Espera un poquito. Por mientras, otra pregunta, sí, mientras yo busco. Ya, otra pregunta, chiqui, otra cucharita que quieran meter de lo humano, lo divino, de lo chiquitito, lo fotográfico, lo visual. lo- Oye, Joaquín Pino quiere saber cuál es tu película favorita allá al ¡Oh! ladrillo. ¿Por qué hacen esas preguntas? Es que yo creo que yo soy súper. A ver, ¿qué me gusta? Es una película alemana en blanco y negro que dura 4 horas y Claro, media, cine ¿no? alemán, ¿no? A ver. Cine alemán, así como de los años 20. Pucha, a ver, yo soy. Debo reconocer que soy como bastante gringo para eso, pero Chao, Joaquín.
Me gusta del cine chileno. Eh, Soy muy... me gusta mucho lo que se trabajó en el cine en dictadura. Me gusta mucho lo de Raúl Ruiz, y me gusta mucho donde trabajó el director de foto del Chacal de Nahuel. Bueno, la película del Chacal de Nahuel Toro es probablemente la película chilena favorita mía, y porque estudié con el director de fotografía de, de esa película, Héctor Río. Y película más internacional, pucha, es que hay directores que me gustan, no sé, me gusta el cine alemán de Wim Wenders, me gusta el cine político de Fassbinder, pero quizás mi director favorito, así por la ola existencial, es Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, ese yo creo que es como mi... Hay rayos, sobre todo con la película Stalker. Eso yo creo que pues sí. Y ya así como vendiéndome a Hollywood, Forrest Gump. Ya, listo, lo dije, que Forrest Gump. La amo, ¿sabes? ¿De verdad, Forrest Gump? Sí, no, sí me gusta, pero por Qué eso lo dije. sorpresa, uno nunca termina de conocer a la Porque gente. me preguntan cosas a ver que después me van a hacer bullying. No te estoy haciendo bullying, es una sorpresa. A mí Forrest Gump me parece una película muy bonita. Sí, pucha, estoy buscando aquí el perfil de Instagram, si no, se los mando a los correos. Oye, Eh, y queremos saber solo la de... Ah, es Buena Stalker. Es Buena Stalker. sí, buenísima. Ah, ¿Cuál es ya. esa? ¿Cuál es esa? Puta, es un cine ruso. Espérate, voy a escribirle aquí a mi Ya, compa que, espérate. para que te mande Eso, sí, pues para que lo veamos. Ya, bacán. Bueno, es cine ruso. Ya, la veré, la veré. La Yanela me está retando, me dice que tengo que verla. Algo Sí. que tienen que No, saber y de mí. es como eso, como pasar del mundo, es como vivir en el mundo outsider y como transitar ahí como en parajes bien oscuros, dark, pero es como, puta, es tan difícil retratar el cine de Tarkovsky, pero es eso, ¿no? Como el mundo de los outsiders y como que está ambientada como en posguerra nuclear, así que es Ah, muy existencial, sí. ya. Oye, algo que tienen que saber de mí es que cuando alguien me dice que tengo que ver algo, lo tiro al final de la lista de cosas para ver. Es una respuesta automática de mi cuerpo tosudo, mi mente tosuda. La anoté para verla. Sí la voy a ver, Yanela, no pongas caritas tristes. La voy a ver. No creo que esta semana, pero sí. Oye, ya, Belén González dice, yo dibujo digitalmente y me llamó mucho la atención cuando tocó el tema del diseño. ¿Qué tanto afecta en los videos la teoría del color? Pregunta la... Oh, la teoría del color. Eh, bueno, yo pienso que ahí la teoría, bueno, si tú eres dibujante, vas a saber mejor que yo, pero como que la teoría, o sea, el color lo que expresa, o sea, se utiliza el color en cine para expresar emociones o para como complementar el tono de la película. Entonces ahí también es interesante entender cuándo utilizamos tonalidades monocromáticas o utilizamos colores, ¿cómo se llama? Más fuertes, más eufóricos, más depresivos, etcétera. Entonces yo ahí creo que no soy tan experto en la teoría del color, solo conozco en términos generales que eso es muy importante para trabajar el tono de la película, pero claro, en el documental yo pienso que eso también es algo poco explorado, ¿no? Como en términos como de lenguaje cinematográfico, porque generalmente estamos acostumbrados a, eh, ¿cómo se llama? A usar este cinema verité, ¿no? Como agarrar la cámara y tratar de grabar todo lo que pasa frente a la cámara. Entonces, que eso es más bien de una corriente francesa, y ahí tenemos un poquito el neorealismo italiano, que muestra un poco de eso, pero eso, sí, no soy tan experto como en la influencia del color, pero sí lo que nosotros analizamos en un momento, claro, por ejemplo, ¿qué significa, por ejemplo, en esta foto de un estudiante llorando así todo machucado y que diga, hoy entendí que el piso no es solo para barrer, y un fondo negro? Entonces, eso también es un contraste, que hay un vacío atrás, ¿no? Como que hay un fondo negro, que hay un vacío. Nosotros lo empezamos a analizar un poco en eso, ¿no? Como qué es lo que sostiene este estudiante, está en la nada, y lo que uno interpreta o analiza no es tanto como la tonalidad en sí, sino como lo que quiere, cuál es el mensaje que hay detrás, es decir, cuál es la construcción de sujeto
que está puesta en la imagen y cómo los colores un poco contribuyen a eso. Y ahí entendimos que el Ministerio de Educación, a través de esos mensajes visuales, lo que quería decir, en el fondo, que los estudiantes son sujetos, que no están anclados a nada, que en el fondo están suspendidos en la nada y que no tienen como recursos propios para sostenerse y hacer frente a este tipo de violencia. Entonces, desde ahí nosotros interpretábamos un poquito como la parte de las tonalidades de colores en los afiches. No sé si respondo un poco. Ya, miren, aquí está Sí. el Instagram es, se llama Ya. mujer.en.cuarentena. Ponlo por favor. Mujer en Punto, punto cuarentena. ¿Lo escribe bien? a ver, no, es mujer.en.cuarentena. Mujer punto en punto cuarentena. Ahí sí. Ese. Ese es Ya. el... Listo. Dice, Lo es un proyecto tenemos. que Lo busca voy a visibilizar agregar al relatos de tiro mujeres al en cuarentena. Instagram. Búsquelo en Instagram. Y eso lo hemos estado trabajando en Santiago. Yo creo que podríamos hacer algo con la comunidad UPLA. Estoy pensando, no sé, hacer algo también, un poco documentar la experiencia de los estudiantes, o si queremos poner algún foco en género o algún tipo de foco particular, sería interesante. Ahí pueden sacar ideas y si quieren hacer algo y les tinca, yo estoy a disposición de que hagamos un trabajo de ese tipo. Ya, vamos a leer la última pregunta. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Yo creo que tenemos que ir armando espacios participativos, como decía, con nuestro estudiantado. Sí. Eh, la Belén nos dice, muy embalada parece, tiene que tener toda la saturación, brillo, oscuridad, enfoque, etcétera, que cuenta más todo el tema de no fallar o olvidar los otros temas del cual trata el documental, ¿verdad? ¿Cómo logra mantener su atención en distintos focos al mismo tiempo? Dentro de un documental. Sí, asumo que tiene que ver con el Sí, documental la a pregunta. ver, cuando hice, oye, es que cuando estuve en Estados Unidos aproveché de hacer todo, menos lo que tenía que hacer. Ya, estaba en una productora de cine, importante, los tipos estaban nominados hasta los Oscars y todo. Y está John Alpert, se llama, el que era el director de una de las películas con las que trabajé. Entonces un día pedí una entrevista con él. Y en el fondo le pregunté algo más o menos parecido, en el fondo, cómo contar una historia en documental. Y él me respondió, y es lo que más tengo grabado patentemente, es, esto lo tiene que entender hasta tu abuelita. Esa es un poco como su mirada, ¿no? Como que en el fondo, eh, lo más importante, depende del tipo de documental, pero lo más importante, al menos como la tradición documental que yo conocí tiene que ver con el personaje y su historia. Y eso también varía, ¿no? Como en Latinoamérica lo que estamos más acostumbrados a ver los documentales es el retrato de un escenario social y lo que prima tiene que ver más con poder documentar, no sé, ahora los chiquillos de Piensa Prensa sacaron un documental del estallido social y uno lo que más ve ahí es el retrato como del escenario social que es crítico y va mostrando como diferentes elementos ahí. Y la historia de los personajes es menos relevante, los personajes transitan por estos parajes o estos escenarios sociales. En cambio, como la tradición gringa, en el fondo es todo lo contrario, así como métete en el personaje y su propia historia, no tienes que por qué contar todo el mundo que hay alrededor de ese personaje, sino que ya ese personaje en sí mismo es un propio mundo que tú puedes documentar. Y ese mundo puede estar adentro de su casa, puede transitar dentro de una cocina, de la cocina al comedor y trabajar así como elementos más microsociales, donde al final lo micro es reflejo de lo macro. En cambio, el documental latinoamericano creo que coincide con tu observación, como que trata de contarlo todo, porque también la realidad es crítica, ¿no? Nuestra realidad latinoamericana en términos de violencia o de vulnerabilidad social es tan compleja que es imposible que eso no permee en la mirada de quien realiza una película. Pero las tradiciones más gringas lo que hacen es un poco meterse más en el personaje y desde las cosas cotidianas del personaje poder contar cosas más complejas que tienen que ver con lo macro. Oye, estamos en la hora, queremos cerrar. Y mientras vamos dándole cierre a este tecito metodológico, pasamos a nuestra sección final, que es
endulzando el tecito. Así que pueden ahora en los comentarios dejar todo su cariño por el profe Álvaro, corazoncitos dibujados también valen, desde ahora ya, mientras vamos cerrando. Y nada, te quiero agradecer, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo porque estos tiempos frente a la pantalla son un poco cansadores y difíciles en estos tiempos. Y la ventanita a la casa también. Yo siempre digo como esto de la videoconferencia es una ventanita a la casa que también abres. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Bueno, siempre me dicen, oiga, profe, ¿qué onda la mascarilla que está ahí atrás? Para la Siempre próxima me semana dicen lo tenemos mismo. la próxima 2 semanas ya. Pero eso, estoy contento, nada, contento de poder compartir un poquito de lo que yo sé. Encuentro muy potente también lo que están haciendo los profes, los estudiantes, de organizar estos espacios. Sé que hay cineforos. Pucha, me dan ganas de participar, pero nunca tengo tiempo para ver las películas que hay que comentar, entonces por eso no he participado, pero voy a participar en algún momento. Nada, muchas gracias, de verdad, las preguntas súper interesantes y bueno, y quedo a disposición si es que en algún momento quieren hacer un trabajo en sus comunidades, utilizando lo visual, lo audiovisual, si quieren hacer algún día un documental participativo sobre todo lo que hemos estado viviendo estos meses, yo feliz de poder asesorar ese trabajo y nada, pues, quedo a disposición nuevamente para lo que ustedes necesiten. Ya, voy a dejar de grabar en este momento, no antes sin decirles que la próxima semana el tecito metodológico tiene invitado a Javier Torres, investigador, pronto doctor del programa, investigador en educación y bienestar. Así que Javier ahí tiene una trayectoria bien interesante. Y la subsiguiente va a estar la Ceci de la Cerda contando ahí todo su arsenal investigativo, porque la Ceci tiene una trayectoria súper interesante de revisar. Así que dejamos hasta aquí la grabación y ahora se quedan, si alguien se quiere quedar para el backstage, porque siempre nos quedamos hablando después de, bienvenide sea. Sí. Tener grabación.